You are currently the only person in this conference. Hola, buenos días. Buenas tardes, mejor dicho.
Hola, buenas tardes. Soy Álvaro. Soy vuestro profesor de la parte de gestión penitenciaria de 9 temillas que van desde la oficina de gestión hasta la vigilancia electrónica. Y hoy tengo como misión explicaros un poco lo que es el proceso del examen, recomendaciones. No sé si sois alumnos que os presentáis por primera vez, si os habéis presentado ya. Bueno, eso ya si queréis me vais comentando a lo largo de la clase o por las vías de contacto que tenemos. Y ante todo, obviamente, cualquier duda, ahora os pondré mi correo personal por si queréis plantearme cualquier cuestión que no sea durante la hora de la clase, lo que sea. Creo que lo voy a intentar hacer bastante ameno porque, muchas partes sí que es verdad que ya las vais a saber, pero sobre todo yo creo que más centrarme en recomendaciones que daría yo. Y a ver, al final tengo bastante experiencia en esto de hacer exámenes, porque ya a título personal yo me preparaba para el cuerpo superior, para el cuerpo técnico, y me he presentado para el técnico, aprobado el especial de instituciones penitenciarias y aprobado ayudantes. O sea, que más o menos controlo los tres cuerpos. Sí que es verdad que hoy voy a explicar el cuerpo especial de instituciones penitenciarias, pero vamos, que test son similar, casos prácticos, pues hay muchos parecidos entre técnicos y cuerpo especial, pero eso, que si tenéis alguna duda, os pondré luego mi correo en la página y bueno, para eso estoy, ¿vale? He dividido estos 35 o 40 minutos que tengo, ¿vale? En 6 puntos que considero yo que pueden tener bastante relevancia. Estos 6 puntos, estoy viendo que el PDF está colgado en la página, ¿vale? Lo único que esto es un poco, pues lo he subrayado yo de amarillo y por lo que veo, en vez de salir subrayado, sale tachado, pero tenéis el tema y de todas formas lo subiré sin subrayar, que esto me lo subrayo yo para dar las clases con mis anotaciones. Lo he dividido en 6 bloques. El primero es el que hace referencia a la convocatoria, ¿vale? La convocatoria que aquí veis que hay una diapositiva. En la primera diapositiva se ve el boletín oficial del Estado, Ministerio del Interior. Bueno, yo creo que todos hemos tenido que ver esta resolución estos días, así que tampoco voy a entrar al detalle. En segundo lugar, analizaré un poco pues, información relevante que puede salir dentro de esta resolución. En tercer lugar, ya el temario, que tampoco voy a hacer un gran análisis del temario porque todos sabemos los temas que entran, los bloques en los que se divide y tampoco puedo aportar yo ahí gran cosa, en verdad. Luego ya, un cuarto bloque que sería lo relativo al desarrollo del proceso, más orientado a la burocracia, ¿vale? Pues los 20 días hábiles para presentar instancias, el mes que tienen para lista de admitidos y excluidos, etc. Y ya por último, el bloque 5 y el bloque 6, que creo que es un poco lo que más os interesa. Y el bloque 5 van a ser los exámenes, donde voy a entrar a analizar cada uno de los exámenes y las recomendaciones que os daría yo. Obviamente son recomendaciones a título personal que me han servido a mí, pero que puede ser que a otra persona pues no le cuadren o no le interese. Y luego, por último, el periodo de prácticas, una vez ya superado los 3 exámenes del proceso de oposición, que se divide en 2 partes, una que se realiza en Cuenca y otra ya que se realiza en los centros penitenciarios. ¿Vale? Esto es un poco un breve análisis de la primera clase que tengo hoy, que durará hasta las 5:30. Por lo tanto, la voy a dar en pues, media horita, no más.
Creo y voy a intentar ser bastante conciso y al final dejaré 5 minutos por si tenéis alguna duda y como os he dicho en el chat dejaré mi correo por si queréis hacerme alguna cuestión que yo no haya tratado o que no haya dejado clara, ¿vale? Como he dicho, en primer lugar voy a hablar de la convocatoria. Tampoco voy a hacer énfasis en esta parte. Solo decir que la convocatoria es la resolución del 15 de octubre de 2024 y que se publicó en el BOE, como aparece ahí, el jueves 24 de octubre de 2024, en el Boletín Oficial del Estado. Supongo que la habréis visto y la habréis buscado, pero bueno, antes de nada preguntar cómo se busca. Pues, es tan fácil como poner en Google convocatoria Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias y te va a salir. O sea, no hay mayor misterio a la hora de buscar la convocatoria. En el apartado 2 y apartado 3, también en el apartado 4, ya vamos a desmenuzar un poco la convocatoria y vamos a ver lo que aquí realmente nos interesa a nosotros, ¿vale? Ya, tenemos la convocatoria, tenemos la resolución delante nuestro, consta de 17 páginas y lo primero que hay que hacer es un poco buscar información importante, ¿vale? Que a nosotros nos pueda interesar. Aquí he destacado número de plazas. Obviamente, esto es bastante interesante para nosotros porque dependiendo del número de plazas que hay, tenemos más o menos posibilidades para entrar. Es básico, o sea, no hay más. Entonces, si hay más plazas, más probabilidades, no hay más. En este caso hay 73 plazas del cuerpo especial. Yo me presenté 2 veces a este proceso. La primera había 15 y en la segunda había 110, ¿vale? O sea, como veis, hay bastante variación entre una convocatoria y otra, pero, es verdad que el número de plazas determina la dificultad del proceso, pero también, como en todos los procesos, un poco la competencia que haya, ¿no? En este caso, el primer año eran solo 15 plazas y venía gente de tanto de ayudantes como de técnicos y fue un proceso bastante complejo. Y el año que yo aprobé fueron 110 plazas que no cubrieron plazas porque no había nivel, cubrieron 90 de 110 y el nivel pues fue más bajo que el primero. El año pasado hubo 70 y se sumaron las 20 que sobraron del año que aprobé yo, o sea, han salido tres convocatorias. Y el nivel, creo que fue superior al año que aprobé yo, pero inferior al año que me quedé yo a las puertas en el caso práctico, ¿vale? Entonces, este año, a lo que vamos, 73 plazas. Yo creo que es un buen número de plazas. ¿Por qué salen 73? Porque se necesitan 73 plazas, básicamente. O sea, se necesita que entre gente, porque se está jubilando mucha gente, y luego tienen un problema añadido con los de promoción interna. Todos los que aprueban por promoción interna, si no pueden elegir en centros cercanos a su centro o a su casa, la dejan en excedencia. Por lo tanto, les hacen, entre comillas, y hablando mal, una putada al centro y a Secretaría General de Instituciones Penitenciarias porque es una plaza que se queda vacante y se necesita cubrir. Para que os hagáis una idea de instituciones penitenciarias, hay unos 22.000 funcionarios que pertenecen a los 3 cuerpos ayudantes, a todos los cuerpos, incluyendo enfermeros, médicos, etcétera. Pero el colectivo más importante, sin duda, es ayudantes, que de 22.000 creo que son unos 19.000. Y el menos numeroso es el especial, que no llega creo que a 600, 700. Y hay puestos específicos que abordaré en la siguiente clase, que son puestos de la 2, o sea, que tiene que ser sí o sí
o alguien del especial o alguien que sea del cuerpo de enfermeros, que también es un cuerpo A2. Pero bueno, los enfermeros al final pueden acceder a puestos concretos, no pueden acceder a todos los puestos, ¿vale? Entonces, ya el número de plazas, que son 73, que desde mi punto de vista es un muy buen número. En segundo lugar, titulación exigida. Y aquí, bueno, el que no tenga la titulación exigida, que no continúe, básicamente porque, aunque apruebe la oposición, pues no podrá ejercer, no podrá ser funcionario de carrera. ¿Qué se requiere? Título de ingeniero técnico, diplomado universitario, arquitecto técnico o grado. Y tener las condiciones cumplidas en el momento de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Bueno, como todos los procedimientos administrativos, tienes que tener cumplidos los requisitos cuando finalice el plazo de presentar solicitudes. Existe una excepción, veo que estáis 3 en clase, no creo que ninguna sea diplomada superior en criminología, pero si es que contacte conmigo vía correo electrónico y hablamos de ello, ¿vale? Tampoco me voy a explayar en este punto porque es una excepción muy concreta y no creo que sea el caso. Y si sea el caso, contactéis conmigo sin problema. Y dentro del el segundo bloque que he considerado yo, hablar de los requisitos. Requisito básico, como en casi todas las convocatorias, además de tener la titulación exigida, tener la edad exigida. En el caso de instituciones penitenciarias, para todos los cuerpos se requiere no haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de 3 años, a menos que se hubiera conseguido la cancelación de antecedentes o la rehabilitación. Básicamente, que no hayas cometido ningún delito doloso con una pena de 3 años, de privativa de 3 años, que ya es una pena importante, o que si la has cometido por lo menos que se haya cancelado, o sea, que haya pasado ya un buen tiempo para su cancelación. Respecto a esta información relevante, que es información muy básica, que creo que todo el mundo sabemos, bueno, tampoco me voy a explayar mucho más, ¿vale? Si tenéis alguna duda, si queréis que trate algún tema un poquito más, de forma más detenida, me decís. Para mí, la diapositiva tercera ya sería el temario. El temario también está en la convocatoria y son 94 temas divididos en 3 partes, ¿vale? Una primera parte, que serían los 51 temas relativos a organización del Estado y la Unión Europea, penitenciaria y penal. Una segunda parte relativa a los 23 temas de gestión penitenciaria, políticas públicas y recursos humanos. Y una tercera parte que consta solo de 20 temas y es relativa a administrativo y gestión financiera. Sí que voy a hacer una pequeña crítica, básicamente porque, por un lado, el temario en muchos temas es un copia y pega del cuerpo de ayudantes, que, bueno, ya hay una mala configuración del tema para el cuerpo de ayudantes. Y por otro lado, sobre todo, el orden. El orden porque no tiene mucha lógica que metas gestión penitenciaria en la segunda parte que sea anterior a derecho administrativo, que es la tercera parte, porque muchas cosas del derecho de gestión penitenciaria, de políticas públicas, de recursos humanos, no tiene lógica sin haber estudiado previamente el derecho administrativo. Yo hubiera metido el derecho administrativo de lo primero, relacionado con la organización del Estado y la Unión Europea, y bueno, hubiera dividido en 4 partes en vez de 3 partes, pero bueno, estos son los temas que hay, las divisiones que hay, y tampoco voy a analizar mucho más el temario porque es el cometido del proceso de oposición. Tener en cuenta que hay un primer bloque que consta de más de la mitad de los temas y 2 bloques mucho más pequeños que son como un poquito la parte específica, ¿no?, del cuerpo especial respecto a cuerpo de ayudantes. Y también tener en cuenta que técnicos tenía una parte específica para test que han ido incorporando tanto en la parte
en la primera parte, como en la segunda parte, como en la tercera parte. Todo lo relativo a la organización del Estado y de la Unión Europea lo incluye en la primera parte. Todo lo relativo a políticas públicas, recursos humanos, segunda parte. Y todo lo relativo a derecho administrativo lo incluyen en la tercera parte. Pero bueno, es el temario que hay. Con ese temario tenemos que trabajar y tampoco consigo nada criticando la organización y la configuración de los temas. Así que esto es lo que hay y vamos a avanzar porque para mí lo más importante es el punto 5 y el punto 6, creo que para mí y para vosotros. El cuarto punto que he considerado yo importante en cuanto al examen del especial es un poco el desarrollo del proceso antes del examen, pero lo relativo a la burocracia, ¿vale? Ya hemos analizado el temario, las tres partes. Hemos analizado los requisitos que hay, que no estés condenado por delito doloso, que tengas la titulación. Sabemos las plazas que hay, 73. Si no he leído mal, no hace nada, no hay mención alguna a reserva de plazas con discapacidad. Y tenemos la convocatoria, ¿vale? Pues ya lo siguiente es un poco ver cuándo presento la instancia, lista de admitidos y excluidos. Aquí, en primer lugar, una vez que sale la convocatoria, es ver la publicación de la resolución en el BOE y a partir del día siguiente, o sea, contar 20 días hábiles, ¿vale? 20 días hábiles no naturales, por lo tanto no se cuentan fines de semana y festivos. Pues tenemos 20 días hábiles para la presentación. Recomiendo no esperar al último día, pero bueno, yo cuando tenía que presentarlo solía apurar bastante, pero bueno, tampoco con tranquilidad se presenta y ya está, que no nos pille el toro y finiquitado. Respecto a la instancia, tampoco voy a analizar cómo se rellena una instancia. La verdad que es bastante fácil, intuitivo y bueno, antes se podía presentar de forma física o vía telemática. Ahora única y exclusivamente se puede, desde el COVID solo se puede presentar vía telemática. Que esto, pues, no sé, igual al principio os parece un poco, no sé, un poco rollo, pero la verdad es que es mucho más ágil que presentarlo de forma física o presencial, porque básicamente perdías todo el día, o toda la mañana, tenías que ir al banco, pagar las tasas, tenías que ir luego a subdelegación de gobierno. La verdad es que se perdía bastante tiempo. Entonces la vía telemática vino y espero que viniera para quedarse, porque la verdad que agiliza bastante el proceso y, como digo, es bastante intuitivo. Para acceder a la página web donde es presentar la instancia, hay dos vías, o bien a través de la página de Secretaría de Instituciones Penitenciarias o bien a través de la página del Ministerio del Interior. En el documento que tengo añado, bueno, aquí las dos fotos o captura de pantallas que tengo yo de las dos páginas, de la del Ministerio de Interior y de la Secretaría, ¿vale? Mire, estoy teniendo un poquito de problemas con las diapositivas, pero bueno. Tenéis vosotros el documento en la página principal, así que si nos estáis haciendo con las diapositivas que estoy pasando, podéis tener el documento de referencia y ahí aparece todo detallado. Si lo queréis ver después de la clase, lo podéis ver que está todo lo que digo, ¿vale? Entonces, 20 días hábiles para presentar la instancia, vía telemática, dos formas de acceder, página de secretaría o la del Ministerio del Interior. Vale, hemos presentado la instancia y desde la fecha de finalización de la presentación de instancia hay un mes para presentar la lista de admitidos y excluidos. Y ya, yo creo que si no es el mismo día, es el día siguiente, suelen publicar ya la fecha del primer examen. Hay que tener en cuenta que esta lista de admitidos y excluidos es provisional y que se puede recurrir. ¿Y a quién van a excluir?
generalmente es o porque no cumples requisitos o bien porque no presentas la documentación que acredite el no pagar tasas del examen o del proceso. Pues, por ejemplo, gente que rellena que es familia numerosa y no lo acredita, o que está en paro y no lo acredita. Entonces tiene un periodo para recurrir y subsanar defectos, y si no subsana no puede presentarse al proceso. Así que, básicamente, si sois familia numerosa, estáis en paro, acreditarlo, porque si no lo acreditáis no podréis participar en el procedimiento. Ya una vez que ha transcurrido el plazo para la impugnación, se va a celebrar ya lo que es el primer examen, que ya se ha publicado la fecha y el lugar. Esta fecha y este lugar suelen ser bastante repetitivos en el tiempo, sobre todo el lugar. El lugar suele ser la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid. Y la fecha, a ver, yo hoy lo estaba hablando con un compi y nosotros aquí no tenemos una bola para saber el futuro, pero creo que tienen prisa, no mucha, pero algo de prisa. Entonces, si el proceso acabara en marzo, igual no acaba en el proceso, o sea, que igual el examen sería febrero, marzo, inicios, no apurarían hasta el final. Las fechas suelen ser domingos, siempre. El primer examen, por lo menos, yo siempre lo he hecho en domingo. Básicamente porque se celebra en las aulas de la Complutense, entre semana están ocupadas por los alumnos, y la fecha, salvo el último caso práctico que tuve, que fue en sábado, el resto domingos. O sea, cuando estamos hablando de exámenes colectivos, donde haces con el resto. Cuando ya son lecturas, sí que son entre semana y son por las tardes, salvo que tengan mucha prisa, que entonces sería mañana o tarde, ¿vale? Hasta ahora, bueno, he hecho un pequeño análisis de las cosas que considero yo más importantes de la convocatoria, pero ahora voy al punto 5 y al punto 6, que serían exámenes y las prácticas, donde creo que os puedo dar más recomendaciones y puedo analizar un poco más la situación. Empezamos con el punto 5, que serían los exámenes. Dentro de los exámenes, todos sabemos que hay 3 exámenes. El primero es un tipo test. Es un tipo test de 150 preguntas donde hay 4 respuestas y solo una de ellas es correcta. Cada 3 respuestas mal, resta una bien. La duración es de 2 horas y media. Que han ampliado porque antes era de 1 hora y 45, o sea que ahora hay 45 minutos más. Si antes ya daba tiempo, ahora da tiempo de sobra, ¿vale? Las preguntas están repartidas entre los 3 bloques, pero no se exige un tanto por ciento que corresponda a un bloque determinado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en técnicos se estipulaba ya en las bases que un tanto por ciento, no me acuerdo, pero creo que en 40 tenían que ser preguntas relacionadas a penitenciario, un 20 administrativo, un 20 a penal. En este caso no. O sea, aquí podrían preguntarte todo penitenciario si quisieran, las 150 preguntas. No va a ser el caso, pero que sepan que lo pueden hacer. Suelen estar bastante repartidas, pero no tienen la obligación de respetar unos tantos por cientos, unos porcentajes, ¿vale? Eso es importante saberlo, porque hay gente que dice, pues de este bloque van a preguntar más. O sea, obviamente se va a presuponer que de penitenciario van a hacer más preguntas, pero no tendrían por qué tampoco. Si quieren coger ese año y hacer muchísimas preguntas de financiero, pueden hacerlo. Es lo que hay y es lo que tenemos en las bases, ¿vale? Aquí adjunto 2 fotos de cómo son los exámenes, una de lo que es la portada del examen. Los exámenes suelen tener unas 20, 25 carillas, o sea que es un examen bastante largo, y todos los exámenes que he hecho yo son con este modelo.
Y en la segunda foto veremos las preguntas. Las preguntas siempre son con el mismo tipo de letra, unas dimensiones que suelen ser parecidas. Hay veces que las preguntas son más largas, otras veces son las preguntas más cortas. Depende un poco cómo quieran orientar el examen. Obviamente, cuanto más larga la pregunta, para mí, pues menos me gusta, básicamente porque pierdes mucho tiempo. Pero bueno, ahora os daré unas recomendaciones. Pero suelen ser pues de este estilo. Hay preguntas largas, hay preguntas cortas, pero bueno, que lo sepáis. En cuanto al corte, algo que también interesa bastante desde ese punto de la barrera, ¿no? El corte varía mucho dependiendo del año. Hay dos factores, como he mencionado anteriormente, que influyen bastante. Uno es el número de plazas y otro es el número de personas que se presenten. He mencionado mi caso, que yo al cuerpo especial me presenté 2 años. El primer año no pasé, el segundo sí. O sea, sí que pasé, pero no aprobé. En los 2 años he pasado el test y el desarrollo, pero el caso práctico solo lo aprobé en la segunda vez. Entonces, para que os hagáis una idea, varía mucho dependiendo del año. El primer año, el corte del tipo test fueron 107 sobre 150, que es un corte bastante alto, y el segundo año, 34. ¿Qué pasó el segundo año? Aquí es un dato a tener en cuenta que es muy importante, que igual no lo tenemos en cuenta, pero es muy importante. ¿Y qué pasó? El primer año se hicieron los 3 cuerpos, los procesos, en diferentes días, con un diferente timing. El segundo año que yo me presenté, que fue hace 2 años, hicieron coincidir juristas y psicólogos con el cuerpo especial. Entonces ya te quitas mucha competencia. Y además, ¿qué pasó? Que fue justo una semana antes del de ayudantes. Por lo tanto, mucha gente que iba a ayudantes tampoco se presentó porque, más que otra cosa, era un impedimento o, bueno, era perjudicial para su proceso, que lo tenían una semana. Bueno, si estás en Madrid, pues a modo de simulacro te presentas, pero si tu objetivo es ayudantes, que te lo pongan una semana antes, yo creo que no favorece mucho. Pero bueno, entonces hay que tener en cuenta que los cortes varían mucho dependiendo de un año a otro. Si este año, que yo creo que sí, hacen coincidir, es que creo que este año igual hasta hacen coincidir ayudantes especial y técnicos, porque están aprobando mucha gente 2 cuerpos y eso a la administración no le gusta. Yo el mismo año aprobé ayudantes y especial y al final no fui el único, fuimos bastantes y la administración pues se cabreó un poquito. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero el tema de gestión de recursos humanos para ellos no les beneficia y por lo tanto creo que especial y técnicos seguro que lo harán coincidir en la misma fecha, el primero, y tengo la duda de ayudantes, de si lo incluyen también, porque también tienen problemas de gente que aprueban estos, ¿vale? Entonces, eso, el corte varía mucho dependiendo de un año a otro, así que no sé cómo se quedó el corte el año pasado, pero tampoco lo tengáis mucho en consideración porque puede ser que tenga relación y puede ser que no, ¿vale? Luego, como he dicho, el examen se suele hacer un domingo. Más o menos el martes, ese mismo martes, ya te sacan una plantilla. Una plantilla que es susceptible de impugnaciones. Por lo tanto, si de esa plantilla sacas 120 de 150, estás dentro. Si sacas, pues no sé, 90 y algo, puede ser que sí, puede ser que no. Luego impugnaciones, ha habido años que no ha habido ninguna impugnación, ha habido años de 2, 3, tampoco muchas más, ¿vale? Y después de 10 días del domingo, más o menos, suelen sacar ya la nota de corte y la publicación de la fecha del segundo examen. Hay que tener en cuenta que este barco tarda en zarpar, pero una vez que zarpa, va muy rápido. O sea, que desde la convocatoria, la presentación de instancias, lista de admitidos excluidos, esta primera fase es muy lenta, pero desde que se celebra el primer examen hasta
el tercer examen, hasta que sabes si has aprobado o no el tercer examen, pues dependiendo, pero no pasarán más de 4 o 5 meses, ¿vale? Para que seáis conscientes que si lo inician en febrero o marzo, antes de que llegue el verano, sabréis cosas, ¿vale? Entonces eso, una vez que habéis hecho el primer examen tipo test, ha salido el corte y sale la fecha del segundo examen, si por ejemplo te sale un miércoles, puede ser que sea ese mismo domingo o el domingo de